otras disciplinas o con qué áreas del conocimiento, aparte del psicoanálisis, cree usted que tuvo diálogos esa psiquiatría de la primera mitad del siglo XX, sobre todo de los orígenes? Es muy interesante. Muchos de esos psiquiatras tenían un gran interés por la literatura, por ejemplo. La novelística. Muchos de ellos escribieron novelas. Muchos de ellos eran grandes pintores, grandes artistas, grandes fotógrafos. Ahí, bueno, hay esa gran tradición de fotografía en psiquiatría que la inaugura nadie menos que Charcot en la Salpêtrière, ¿no? Tú sabes bien que Charcot tenía un registro detalladísimo, fotográfico, de todas sus pacientes en la Salpêtrière y de todas sus sesiones con las histéricas de la Salpêtrière, ¿no? Eso tenía pues, un archivo fotográfico espectacular. ¿Mm? Eh, y esa idea también está muy ligada a los rostros de la locura, un poco en la forma del cráneo, de la cara, en las expresiones faciales, ¿no es cierto? Se puede ver ese talante del enfermo mental, ¿no? Decir, no, este es más depresivo, no, este está más psicótico, no, este es más maníaco, etc. Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Pero por otro lado, la psiquiatría, que siempre ha tenido, digamos, esa tensión con el cuerpo principal de la medicina biomédica, ¿sí? De la biomedicina, ¿no? Encaja, no encaja, es una especialidad clínica como las otras especialidades clínicas, o qué particularidad tiene la psiquiatría, siempre ha sido un terreno fértil para esos encuentros, esos cruces con otras disciplinas y otras tradiciones de pensamiento, en particular, no solo el pensamiento literario, humanístico, sino el pensamiento social, ¿no es cierto? Entonces siempre hay una aproximación entre antropología y sociología y psiquiatría, eso es clarísimo, ¿no? Siempre hay una sensibilidad y en muchos de los psiquiatras, muchas de las psiquiátricas y de las psiquiatras y de las escuelas además. Por decir, hombre, nosotros podemos entender al individuo en términos de su sufrimiento mental, su enfermedad mental, sus trastornos mentales, pero ese trastorno mental tiene una sociedad, una dimensión de otro, una dimensión de interacción, de relación social, y tiene una biografía, una historia, por tanto, ¿no? Entonces siempre ha habido esa exploración en antropología, en sociología, en historia por parte de los psiquiatras, que es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Yo creo que la psiquiatría es, siendo una especialidad clínica médica, porque lo es, clarísimamente, ellos están administrando unos fármacos, los fármacos tienen un efecto en el sistema nervioso central, en el organismo del individuo, eso no son sustancias neutras, eso hay que saberlo dar y tiene que tener usted un entrenamiento médico para hacer eso no va a ser cualquier vecino, pues. Fuera de esa orientación clínica médica que ellos tienen siempre un talante muy sociológico, muy antropológico, unos intereses, por el cine también. Vale decir que la relación entre locura y cinematografía, ¿no? Es tan vieja como locura y psiquiatría, como locura y fotografía, ¿sí? Charcot, ¿no? Se aprovechó del descubrimiento reciente de mediados del siglo XIX de la fotografía, pues en los primeros intentos de la fotografía, el daguerrotipo, etcétera, ¿no? Eso es un invento francés, dicho sea de paso, Daguerre, ¿no es cierto? Y bueno, después viene todo el episodio de la cámara fotográfica, etcétera, empiezan a desarrollarse las películas, etcétera. Charcot aprovechó eso y lo volvió de eso un instrumento de investigación de la fotografía. Parecería que el cine también se volvió un instrumento digamos, no un instrumento tanto de la psiquiatría como un interés, digamos, por mostrar en el cine cuestiones psiquiátricas, problemas psiquiátricos, ¿no? Y ha habido grandes películas, por supuesto, que muestran la locura, entre comillas locura, por supuesto, porque la locura no es un concepto clínico, es un concepto popular realmente.